bienvenidos a este encuentro sin fronteras, literalmente sin fronteras, como lo estamos viendo, de científicos mexicanos y españoles en esta mesa número 8, en donde nos acompañan Rosa María Ramírez Zamora, quien es parte del Instituto de Ingeniería en la UNAM, y Juan Ramón González Velasco de la Universidad del País Vasco, para hablar de un tema muy importante, que es los retos y oportunidades de colaboración en ingeniería entre la Universidad del País Vasco y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Realmente nos da mucho gusto que estemos en la posibilidad de mantener este diálogo a pesar de la distancia. Y esto porque, pues, como se están dando cuenta, Rosa María está interactuando con nosotros a través del Internet para hablar precisamente del tipo de investigaciones que realiza el Instituto de Ingeniería en la UNAM y precisamente qué tipo de soluciones están planteando, qué tipo de problemas abordan, justamente con lo que implica la palabra ingeniería. Cómo desarrollamos la imaginación ante los retos ambientales, ante los retos que vivimos en el siglo XXI. Y bueno, pues Rosa María, de verdad, muchas gracias, Juan Ramón. Les pido para ellos un gran aplauso a pesar de la distancia, para que sean muy cordialmente bienvenidos y que justamente hablemos de eso, de qué tipo de retos llevan a cabo en las diferentes áreas de tu instituto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes allá en España, muy buenos días aquí en México. Lamento realmente no poder haber asistido de manera presencial a este encuentro. Es tan importante para tanto nuestra universidad, pues también las universidades en España. Y pues agradezco también la participación del profesor Juan Ramón González, que pues muy gentilmente aceptó que tuviéramos este encuentro organizado. También agradezco, por supuesto, al doctor Jorge Volpi, que hizo pues toda esta logística para que pudiéramos reunirnos, y sobre todo también agradecer a la Fundación Ramón Areces y a la Fundación Casa de México en España por esta gran iniciativa. Y bueno, como se menciona, la palabra ingeniería viene de ingenio o de creatividad, de poder resolver problemas que son para toda la comunidad o toda la población reales, que hay que cubrir necesidades de servicios, de bienes. Y bueno, antes también de presentar un poquito más qué es lo que de manera específica se ha enfocado en esta ingeniería, creo que va muy de la mano a lo que ya platicamos con el profesor González, es atender lo que ya la Organización de Naciones Unidas ha establecido como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que ahí eso abarca todo lo que son servicios y necesidades de la población, y que en esta crisis sanitaria, en esta pandemia, se vio reflejado de manera muy fuerte esta necesidad de crear y también no solo de crear de manera individual el ingeniero, sino también los científicos, de colaborar y hacer sinergia. Voy a, si me permiten, entonces proyectar rápidamente un video del Instituto de Ingeniería que muestra cuáles son nuestros quehaceres, cuáles son nuestras... permítanme, perdón, voy a parar porque se me olvidó poner que era compartir también sonido. Aquí ya está. Listo. Bienvenido al Instituto de Ingeniería, el centro de investigación más grande de la UNAM, y en donde se generan los avances tecnológicos más importantes del país, y se forman los recursos humanos mejor preparados para enfrentar los grandes retos de la ingeniería. El interés por el medio ambiente, el desarrollo de macroproyectos y el deseo de encontrar soluciones a los problemas nacionales han estado presentes en este instituto desde sus inicios en 1956, con un gran impacto en la sociedad.
Este trabajo es posible gracias al esfuerzo de cerca de 1.600 personas, entre académicos, trabajadores administrativos, profesionales y estudiantes distribuidos en 4 subdirecciones, integradas por 13 coordinaciones, 2 sedes foráneas en Cizal y Juriquilla y 2 sedes en formación en Monterrey y Morelia. Durante toda su historia, el Instituto de Ingeniería ha demostrado su gran capacidad de investigación y experimentación, con la ejecución de diversos proyectos de gran relevancia histórica, social y cultural, entre los que se destacan la recuperación de monumentos históricos, la construcción de recintos olímpicos, las principales presas, carreteras, trenes, el metro de la Ciudad de México y el túnel Emisor Oriente. Comprometidos con el desarrollo del país y el bienestar de la sociedad, en nuestros laboratorios estudiamos problemas ambientales, de estructuras, transporte y vivienda, energías renovables, recursos hídricos, tecnologías de la información, entre muchas otras áreas que nos permiten innovar y mantenernos a la vanguardia. Para formar personal especializado, esta entidad ha sido pionera en instaurar un programa de becas para incorporar en los proyectos a estudiantes mexicanos y extranjeros que cursan la licenciatura y posgrado y que desean realizar estancias académicas, tesis, proyectos de investigación y servicio social. Ahora que ya nos conoces, elige tu ruta y descubre por qué el Instituto de Ingeniería ha logrado posicionarse como una de las entidades con mayor prestigio y se ha convertido en un gran referente en investigación a nivel nacional e internacional. Muy bien, muy bien. Aquí estás presentándonos primeramente a qué se abocan, ¿no? Y cómo son necesarios estos recursos de inteligencia y de creatividad para enfrentar los retos que tenemos en el medio ambiente. Si te parece, como parte del diálogo, voy a pedir ahora que hable Juan Ramón para que de alguna manera empecemos a establecer esto que es tan necesario como problemas prioritarios en el siglo XXI, que tienen que ver con el desarrollo sustentable, Juan Ramón. Muy bien, pues muchas gracias, primero a la audiencia y también, obviamente, a la doctora Ramírez, que fue el primer contacto para invitarme a este lugar. Estoy encantado. No había visitado la Casa de México en Madrid. Creo que es algo maravilloso. Encima, en estas fechas en las que, por un lado, tenemos una exposición también maravillosa y, por otro, también todo el tema de los muertos, ¿no? En fin, estoy feliz de estar aquí. Debo dar también las gracias a la propia Casa de México, a también la Fundación Ramón Areces, que ayer también nos atendió fenomenalmente, y debo en primer lugar transmitir que al ser invitado para esta sesión, y como el título de la sesión era Colaboraciones entre la Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma de México, hablé con la rectora de la Universidad del País Vasco, comentándole que vendría aquí y me pidió pues, que diera sus saludos de parte de ella y que obviamente le parece muy interesante esta iniciativa y que podemos contar con ella para futuras posibilidades. Era algo de lo que estábamos hablando estos días atrás. En ese contexto, entonces, también yo lo primero que voy a hacer es poner un vídeo muy cortito de la Universidad del País Vasco y qué es lo que ella ya tiene de contactos en general con América Latina, con los distintos países de América Latina. Previamente, si me pone la primera transparencia primero, no, antes del vídeo. Así es, aquí estamos. Era porque cuando yo vi en los encuentros la elección de esta diapositiva, rápidamente tuve la sensación de lo que se quería aquí hablar, porque es un poco cuidar el mundo, por eso en la mano bien cuidado y bien verdecito, y distintos iconos que nos van diciendo. Yo creo que esto todavía antes del desarrollo sostenible, cuando declara la UNESCO el tema del desarrollo sostenible, se habían declarado anteriormente los temas de la química verde. Y esto yo creo que va más con los 13 principios de la química verde, que están parte del desarrollo sostenible, pero que el desarrollo sostenible va todavía más lejos de estos principios de la química verde. Yo diría que la química verde era unos mensajes para el mundo industrial y, sin embargo, los mensajes del desarrollo sostenible son para la sociedad, para todo el mundo. ¿Por qué hay que hacer? ¿Cuáles son las motivaciones? Y cómo hay que hacer el propio desarrollo sostenible. Así que el primero está incluido en el segundo. Claro. Pero que me gustó mucho
que esta hubiera sido justamente la elección. Con lo que habíamos hablado, como ha dicho la doctora Ramírez, ya personalmente, ella y yo, pues ya habíamos deducido que efectivamente nuestras áreas de colaboración iban a tener que ser justamente en las distintas temáticas del desarrollo sostenible. Entonces, ahora sí, adelante vídeo. El pueblo vasco conserva una de las culturas más antiguas de Europa, una cultura que nos llena de orgullo. Y el País Vasco, situado en el centro del eje atlántico, ofrece una magnífica oportunidad de estudio, ocio y trabajo en un entorno amable y seguro. Contamos con una economía dinámica, una naturaleza poderosa y unos excelentes niveles de formación. En el País Vasco se combina la preservación de una lengua milenaria, una larga tradición industrial y un sistema universitario público de primer nivel. Hoy el desarrollo económico de nuestro país se funda en la tecnología, la innovación y el conocimiento. En ese nuevo contexto, la aportación de nuestra universidad, la Universidad del País Vasco, es fundamental. Nuestro símbolo lo diseñó uno de los artistas vascos más reconocidos en todo el mundo, Eduardo Chillida. Inspirado en el árbol de la ciencia, recoge un verso del bardo Iparraguirre, Eman Tasabal Sasu, crea saber y difúndelo, que asume una idea abierta de cultura. En nuestra universidad se imparten grados y posgrados altamente especializados en todos los campos del conocimiento. Estamos entre las 500 mejores universidades del mundo y lideramos la investigación y la docencia en nuestro entorno. Pero nuestra labor no acaba ahí. Junto a la docencia y la investigación, la Universidad del País Vasco promueve las artes y la responsabilidad social, fomenta la iniciativa empresarial e incide en los debates políticos y sociales de más actualidad. Ya se han formado en nuestra universidad más de 300.000 profesionales de todas las áreas de conocimiento, personas que desempeñan tareas de responsabilidad en empresas, administraciones, universidades y organizaciones sociales. Je m'appelle Clémentine, j'ai 24 ans et je suis française, je viens de Bretagne plus exactement. Hallo, mein Name ist Timo Bierer, ich bin 25 Jahre alt, studiere Wirtschaftsingenieurwesen, komme aus Freiburg in Deutschland. Ciao, mi chiamo Camilla, sono una studentessa italo-australiana che vive qua a Bilbao. Hemos impulsado, junto a la Universidad de Burdeos, el primer campus transfronterizo de Europa. También mantenemos relaciones con instituciones académicas de todo el mundo y lideramos una red de másteres y doctorado con universidades de 14 países latinoamericanos. Cumpliendo el lema que nos anima, en la Universidad del País Vasco acogemos y difundimos talento. Somos una universidad fiel a nuestra cultura milenaria, pero abierta a todas las corrientes del mundo. Sí. Muy bien. Bueno, pues la Universidad del País Vasco entonces es una universidad generalista, como se ha visto, aunque hoy nos vamos a referir al área más de ingenierías, que es el objetivo de la charla correspondiente. Respecto a la red latinoamericana que tiene conformada, la tiene, si puede, efectivamente, sí. Están ahí las universidades que participan. La UNAM participó en el pasado, porque yo recuerdo en algún momento que estuvo en el convenio. No sé las razones por las que ahora no está. Es una buena oportunidad para que volvamos a coincidir. De México está únicamente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, parece ser, en el convenio. Pero quiero decir que hay convenios, aunque están fundamentalmente orientados a los grados y los másteres. También el doctorado. En concreto, en nuestro grupo de investigación hemos tenido personas haciendo el doctorado proveniente
de universidades mexicanas. Si pasan otra, por favor. Simplemente, claro, yo no soy, como la doctora Ramírez, el director del centro donde están todas las ingenierías. Yo solo soy ingeniero químico en mi grupo de trabajo de distintos proyectos, pero dentro del área de ingeniería química. En eso también coincidimos porque la doctora también es ingeniera química, o sea que nos entendemos bien cuando hablamos. Pero en esta diapositiva simplemente está ahí puesto, en esa nube de palabras, los grupos consolidados de la Universidad del País Vasco, porque los consolida el propio gobierno vasco, que da financiación para los grupos que él considera, que una financiación estable para los que considera que realmente están ya consolidados, y en el área de ingenierías yo he hecho ahí esa nube con las distintas palabras que van saliendo. La más grande es obviamente ingenierías, pero luego pues como la ingeniería energética, la mecánica y la química y los materiales son, digamos, donde más investigación se desarrolla y son los campos donde más coincidimos con el Instituto de Ingenierías de la UNAM. Luego entro un poco al nivel de grupo, pero sí. Igual ahora si quiere la doctora... Sí. Lo que creo que me parecería importante es plantear los grandes retos, porque por supuesto son diversas áreas, pero estamos hablando de sostenibilidad ambiental como un problema urgente. Estamos hablando de nuestras ciudades, de los recursos de agua, de los residuos tóxicos y de cómo verdaderamente hacer que estos entornos sean limpios, que sean amigables al medio ambiente. Y en este marco, creo que no está de más nunca recurrir a la experiencia de los grandes ingenieros en términos de ingenio, como Leonardo da Vinci, que aparte de ser artista, era un estudioso, por ejemplo, de la mecánica del cuerpo, del aparato circulatorio y de la hidráulica que se utilizaba en el cuerpo para mantener limpio y sano a nuestro organismo. Y él concebía las ciudades de una manera similar. De alguna manera pensaba en las ciudades como sistemas circulatorios, de infraestructuras de residuos que mantuvieran limpio las ciudades, y así fue como diseñó Milán, en base a estos conceptos que tienen esta relación tan orgánica con la naturaleza. Entonces hablemos justamente de algunos de esos momentos importantes de sus investigaciones en ambas instituciones, que de alguna suerte quieren impactar este profundo problema de contaminación que vivimos hoy en día. Sí, bueno, y en ese sentido, el Instituto de Ingeniería, preocupado precisamente por los problemas que enfrentamos, repito, por la crisis sanitaria que son resultado, de hecho, también de toda esta situación de cambio climático. Hemos hecho un estudio de inteligencia tecnológica en dos grandes temas o ejes temáticos, porque los problemas o los grandes problemas que requiere la humanidad no se tienen que ver de manera individual, o sea, trabajar los ingenieros químicos solos, sino como se mostró en la última diapositiva del doctor González, deben de trabajar de manera sinérgica. Entonces, los ejes temáticos que hemos definido nosotros es nexo, agua, energía, ambiente, seguridad alimentaria, y el otro son ciudades sostenibles, que bueno, muy comúnmente se le conocen también como ciudades inteligentes, y ahí abarca todo lo que son generación de residuos, tanto los sólidos, las aguas residuales, pero también están, repito, los servicios que tenemos que proporcionar en agua potable. Tenemos también los servicios de transporte y un transporte con energías sostenibles, que eso va a disminuir lo que es la generación de la contaminación al aire. También estamos trabajando en los servicios médicos, lo que es todos los dispositivos médicos que se requieren. Ahora, por ejemplo, en esta pandemia tuvimos un déficit en México muy importante de lo que son los dispositivos para atender la crisis sanitaria,
desde ventiladores, termómetros, todo lo que son también sistemas para el diagnóstico de la COVID. Aquí en el Instituto de Ingeniería nos abocamos a desarrollar esos sistemas y varios de nuestros investigadores han, de la mano del gobierno de la Ciudad de México, recibido recursos para desarrollo de esos sistemas médicos, para el desarrollo también de sistemas de transporte eléctrico, por ejemplo, que son el uso de energías renovables. Y bueno, y también en ese sentido el instituto, a través de los recursos extraordinarios que recibimos, principalmente por proyectos que le hacemos al gobierno y a algunas empresas, se va a hacer una inversión muy importante, digo importante para los tiempos que estamos viviendo, en la conformación de grupos de investigación interdisciplinarios en esos dos grandes ejes temáticos. El nexo, repito, nexo, agua, energía, ambiente, seguridad alimentaria, que este último punto de seguridad alimentaria, ahorita estamos viendo en nuestro país que es una crisis, por ejemplo, lo de la carne, que está siendo un riesgo, la seguridad alimentaria, todo lo que son la agricultura, para poder satisfacer esas necesidades alimentarias. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay un cúmulo de retos que la ingeniería y la ciencia, porque en estos grupos interdisciplinarios que estamos conformando, no solo están las entidades académicas de la UNAM y de otras universidades nacionales e internacionales que trabajan en las áreas de ingeniería, sino también están, por ejemplo, el Instituto de Física, el Instituto de Biología o Biotecnología, que son, digamos, institutos que están trabajando desde lo que es el conocimiento fundamental o la ciencia básica. Eso es lo que... Sí, y la pregunta es precisamente cómo cerrar la brecha entre lo que está pasando en las casas de conocimiento, en las universidades, y que la respuesta sea más rápida en términos de la urgente necesidad que ya requieren nuestras ciudades enfrentar, ¿no? Y lo digo porque yo quisiera que me contaran, por ejemplo, de algunos de los desarrollos que están haciendo y que sin embargo todavía no son lo suficientemente conocidos y que valdría la pena insistir en que se visibilicen. Por ejemplo, hay veces que tenemos ya algunos desarrollos importantes y que no lo conocen quienes lo tienen que conocer para implementar las medidas que son necesarias en nuestras ciudades. Simplemente voy a pensar en un ejemplo que se dio en la Segunda Guerra Mundial en términos del ataque de Japón a Pearl Harbor. Estaba el telegrama de que venía el ataque antes de que estuviera el ataque, pero el telegrama estaba archivado y el problema es que no sabían que sabían. ¿Cuál es el problema en este marco y qué ustedes sí saben que todos debemos saber? Bueno, en ciencia siempre ocurre que desde la idea hasta el desarrollo pues suele pasar bastante tiempo. Primero porque la idea hay que evidenciarla experimentalmente, o sea, ha debido dejar de ser teoría, porque si mientras esté en la mente de los investigadores sigue siendo teoría. Cuando ya se empieza a experimentar y a montar equipamiento que permite hacer el desarrollo de esa tecnología, eso es la ingeniería. Cuando ya existe el ingenio correspondiente para llevarlo a la práctica, es cuando ya se puede empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Ese periodo suele ser largo. Es verdad que el ejemplo que ha puesto de la guerra es precisamente una fuerza impulsora muy importante, importantísima. También en esa guerra los alemanes ganaron algunas batallas porque en un determinado momento había falta de combustible y ellos desarrollaron un proceso de fabricación de combustible, la síntesis de Fischer-Tropsch, y entonces tuvieron antes que los otros la gasolina suficiente para que sus tanques pudieran seguir funcionando. Y eso se conocía, pero fue la guerra la que impulsó que había que hacer el desarrollo de una manera muy, muy rápida. Algo parecido a lo que ha pasado ahora con la vacuna y el COVID. Claro, ha habido que desarrollar rápidamente,
pero si no, igual no se hubiera desarrollado, seguramente no hubiéramos tenido vacunas tan rápidas. La velocidad. La velocidad es obviamente muy, muy importante. Pero voy a hablar de otro tema un poco en el que nosotros llevamos ya mucho tiempo y tengo precisamente una transparencia, si pasan por favor otra más. Bueno, esto es lo que ya les he explicado antes, es decir, es la diferencia entre los principios de la química verde y los objetivos del desarrollo sostenible y cómo los primeros están en los segundos. Los primeros era un mensaje fundamentalmente dirigido a la industria, los segundos son para las personas y para el planeta, la salud de las personas, pero también la salud del planeta, ¿no? Sí, otra más, por favor. Bueno, esto es, no he dicho antes cuál es mi grupo de investigación, se llama Tecnologías Químicas para la Sostenibilidad Ambiental, por eso estamos en el tema de la sostenibilidad ambiental. Si le pasan otra más, por favor. Ahora aquí tenemos ya los temas que, como verán, son menores que los de antes, son de ingeniería química, todos relacionados con ingeniería química, y corresponden a lo que las personas que estaban alrededor de nuestro grupo pues trabajamos, ¿no? Tecnologías químicas para la sostenibilidad ambiental. Y ya ven ahí cómo pues hay biorefinerías, depuración de aguas, cambio climático, catalizadores. Fundamentalmente, nuestro grupo es experto en todos los procesos de todas esas áreas que utilizan catalizadores. Y ahora estoy totalmente de acuerdo con lo que decía antes la doctora. La interdisciplinariedad es fundamental. Yo ayer a la tarde, en las sesiones en las que estuve, los matemáticos me aportaron cosas que yo estoy seguro que a mí me vendrían muy bien para modelizar todos mis sistemas. Es que los físicos hablaron de las nanopartículas, que resulta que los catalizadores son nanopartículas. Luego, efectivamente, igual resulta que tenemos que, seguro, con seguridad, tenemos que poner más en común saber que sabemos. Eso es, saber que sabemos, pero saber todos que sabemos en conjunto. Exacto. No que cada uno sabe de una cosa distinta. Y eso quizás es lo que nos permitiría avanzar con mucha más rapidez. Tengo algunos ejemplos, pero no sé si igual... Si quieres, pensemos con Rosa María un momento, justamente, ¿qué hallazgos o qué innovaciones te parece importante que empecemos a conocer para que se materialice más rápido el tránsito hacia la utilidad en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, en nuestro entorno, y alguna cosa que ya se esté haciendo que nos llame la atención, porque eso también es un elemento de esperanza, los referentes reales, lo que verdaderamente nos dice, miren, esto estamos haciendo, estas medidas ya se están llevando a cabo, estamos desarrollando estos instrumentos tecnológicos y nos están permitiendo esto específicamente para combatir los problemas del entorno. Sí, yo quisiera nada más, antes de mostrar rápidamente uno de los desarrollos del Instituto de Ingeniería, que algunos ya están siendo implementados incluso por empresas, decir que lo que falta para transitar de laboratorio y luego de desarrollo a nivel piloto es que haya una sinergia, una colaboración entre los 4 actores que son importantes, que es la sociedad, que de hecho puede ser de los usuarios, el gobierno, que puede ayudar u obstaculizar a todo el trámite para poder patentar, para poder que se comercialice, las empresas y la academia. He participado en varios foros y se ha visto que esa cuádruple hélice o élite es necesaria para que transitemos de una gran idea a la realidad. Entonces, como ya lo dijo el profesor González, debe haber una necesidad, y cuando no hay una necesidad, aunque sea muy buena, y también los empresarios a veces no creen, al menos en México, en la ingeniería mexicana. Entonces voy a proyectar algunos desarrollos que me van a servir mientras voy platicando también, que en el caso del el Instituto de Ingeniería, tenemos también la cuestión, no solo utilizar, permítanme tantito, es en utilizar lo que son los reactivos que le llaman de tipo
industrial o analítico, sino también usar conceptos de economía circular, que son también muy, muy importantes para contribuir a una disminución de la contaminación. Proceso para la elaboración de un material cerámico celular preparado a partir del lodo generado en plantas potabilizadoras. Esta invención surge de una integración de soluciones a una problemática ambiental, la disposición de lodos generados en la potabilización de aguas y la necesidad de diversificar los procesos para generar materiales cerámicos celulares. Los materiales cerámicos celulares pueden ser utilizados en la industria de la construcción como revestimiento de paredes y plafones, actuando como aislantes térmicos y acústicos. Además, puede ser utilizado como material aislante en la construcción de hornos. Por otra parte, debido a la alta permeabilidad que presentan estos materiales, se pueden utilizar como soporte de catalizadores para diferentes procesos como la reducción catalítica de óxidos de nitrógeno. Adicionalmente a las ventajas ambientales que representa la valorización de un residuo a través del proceso planteado, se obtienen materiales cerámicos celulares con valores de densidad menores y de resistencia térmica y acústica significativamente mayores en un 50% aproximadamente a los que presentan los cerámicos tradicionalmente elaborados con arcilla. Equipo móvil para ensayos de respuesta térmica de México. Para resolver la creciente demanda energética para la climatización de edificaciones en el país, el Instituto de Ingeniería de la UNAM desarrolló el primer equipo móvil para ensayos de respuesta térmica de México. Este prototipo permite determinar propiedades térmicas de los suelos, información que se utiliza en el diseño de estructuras termoactivas como las pilas de energía. Esta tecnología utiliza los elementos de cimentación de las edificaciones para extraer o inyectar calor al suelo. Al hacer uso de una fuente de energía renovable y dada su alta eficiencia energética, las estructuras termoactivas reducen el impacto ambiental de los sistemas de calefacción y aire acondicionado tradicionales, permitiendo que las edificaciones alcancen certificaciones de sustentabilidad. Como muchos de nuestros desarrollos, el equipo móvil para ensayos de respuesta térmica TRT UNAM está disponible para ser incorporado a la industria de la construcción de México. Nada más voy a mostrar estos dos ejemplos. Sí. Ajá, el primero, pues, fue acreedor a un premio por parte de Cementos, bueno, Cemex, que es la empresa más importante de cementos alrededor del mundo, y el otro, pues, es actualmente ya siendo transferido o utilizado por una empresa para el diseño de todo el sistema de climatización del aeropuerto de Puerto Vallarta. Entonces, digo, esos son retos, utilización de residuos para producir productos de valor agregado, que es conceptos de economía circular y también de química verde, como ya lo mencionó el profesor González. Y el otro, pues, es el aprovechamiento de recursos que tenemos a la mano y ya nada más es utilizar dispositivos para extraer o incluso también sirve para calefacción o para enfriamiento, ese dispositivo que mostré en el último video. Y Juan Ramón, justamente, ¿qué desarrollos nos puedes comunicar también? Sí. Que vuelvo a insistir, son referentes de posibilidades en donde uno dice, bueno, de una idea a que cuaje, tarda un rato, pero ¿qué es lo que ya está cuajado y que nada más está esperando la visión de gobernantes o de agentes de la sociedad para que esto empiece a utilizarse en nuestras sociedades? Perfecto. Para no hablar de excesivamente paralelos los proyectos, voy a utilizar algunas de las cuestiones que ha dicho la doctora para explicar cómo esos, por ejemplo, cerámicos de los que ella ha hablado, nosotros los podemos utilizar como soporte de nuestros catalizadores. De esta manera, además, estamos poniendo sobre la mesa temas de posible colaboración para el futuro, ¿no? Entonces, voy a empezar la historia de los catalizadores para los automóviles. O sea, todos tenemos ahora en el automóvil no solo el silencioso del tubo de escape, sino que si nos agachamos, vemos que antes del silencioso del tubo de escape hay otro depósito similar al silencioso, ¿no? Y al que le llegan los gases desde el colector del motor, ¿no?
Los motores han venido funcionando, otra cosa será lo que va a pasar en el futuro, pero han venido funcionando con gasolina o con gasoil, ¿no? Primeramente con gasolina, el parque era prácticamente de gasolina, sobre todo el europeo, y ahora el parque europeo se ha pasado casi al gasoil, aunque ahora también últimamente, con el tema de los negocios y los precios, pues uno no sabe qué coche comprar, no ya pensando también en el eléctrico, que podría ser. Bueno, pues ese ha sido uno de los desarrollos de los que nosotros nos sentimos más orgullosos, unos catalizadores de última generación para los automóviles, tanto de gasolina como de diésel. Pero, claro, la historia empieza en Estados Unidos en el año 1975, cuando el smog fotoquímico en Los Ángeles pues no dejaba ver prácticamente la ciudad y, además, los pulmones de las personas pues notaban los gases. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros quemamos un combustible, pero ese combustible no se acaba de quemar del todo. Si se quemara del todo, nos daría CO2 y agua, ¿no? Con el oxígeno del aire, con la inyección. Como es aire, también hay nitrógeno, porque el oxígeno no entra solo como oxígeno puro, sino oxígeno y nitrógeno. Y entonces, si la combustión fuera perfecta, o sea, si nosotros lleváramos siempre el coche en un determinado punto de aceleración para que la combustión fuera justamente la estequiométrica, solo tiraríamos al ambiente CO2 y agua. Pero como vamos pisando y soltando y volviendo a pisar y volviendo a soltar, pues entonces resulta que no. Porque no todo pasa a CO2, sino que también hay monóxido de carbono, y el monóxido de carbono es perjudicial para la sangre, ¿no? Porque no se genera la oximoglobina correspondiente, y por otro lado estamos echando al ambiente la gasolina que no se acabó de quemar, y esa es cancerígena. Luego hemos estado respirando durante muchos años. Eso es lo que pasaba en Estados Unidos. Rápidamente entonces empiezan a pensar, con eso hay que poner la solución. Pero, claro, otra cosa más. Además, el nitrógeno del aire que ha entrado al motor acompañando al oxígeno, al estar a una temperatura tan elevada, genera óxidos de nitrógeno, que son también de los que nos ha hablado, que tratan justamente en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, ¿no? Entonces, otra cosa más. Pero es que, ¿qué tenemos que hacer? Buscar algo en un sitio muy pequeño, que resulta que por pasar por ese sitio el CO se acabe de quemar hasta CO2, que es lo que nos interesa, ¿no? Los hidrocarburos que no se han quemado acaben de quemarse, porque así no echamos los hidrocarburos, y los óxidos de nitrógeno se reduzcan a nitrógeno puro. Y ahí hay dos reacciones que son de oxidación y una que es de reducción, o sea, lo contrario. Y hay que buscar un catalizador, un elemento que haga las tres cosas a la vez. Por eso se llama, si me pone la diapositiva, por favor. Bueno, esto luego volvemos. Otra más. Ahí tenemos el depósito de lo que yo les he hablado, y entonces tenemos que pensar en que por pasar por este sitio, los gases, el CO, los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno han acabado siendo no nocivos. No nocivos cuando estábamos hablando en los años desde el 75 hasta el casi 2000, porque ahora el CO2 lo estamos echando, y eso ahora ya es otra cosa distinta de la de antes. O sea, que vamos a tener un problema adicional con ese CO2. Estos son los soportes cerámicos, que ahora resulta que en vez de estos, que son caros, podríamos utilizar los que ha dicho la doctora, que se están desarrollando a partir de los residuos, justamente. Luego, ahí tenemos una aplicación, por ejemplo, para eso. Claro, esto en Europa no empezó a hablarse hasta el año 1992, que es cuando se puso la Euro 0, las primeras normas, los primeros límites de emisiones. Solo ahí, ya entre Estados Unidos y Europa, desde el 75 hasta el 92, fíjense la diferencia. ¿Cuál era la diferencia real? Lo que decía la doctora, que la población no estaba mentalizada igual en los dos sitios, porque en un sitio habían sufrido el smog fotoquímico de manera profunda, y aquí pues todavía hasta que los verdes en Alemania no empezaron a convencer a los gobiernos que había que tratar de esto, pues no sabíamos que sabían, ¿no? Y sabían lo que hacían.
Por eso después de Estados Unidos fue Japón y luego fuimos nosotros. Esto a mí me entusiasmó mucho en aquellos tiempos porque yo era un joven doctor entonces y claro, cuando Toyota pues empezó a usar formulaciones de las nuestras, pues entonces se ha dicho ya en las charlas de estos días atrás, pues uno se siente orgulloso porque resulta que sus formulaciones ya están. Pero tardaron mucho tiempo, ¿no? Eso es a lo que me refería antes. Bueno, pues este es un tema de eliminación de contaminación ambiental. Bueno, en el caso de los diésel, además hay materia particulada que también echamos y nos entran las partículas hasta dentro de los pulmones y encima tenemos también no de 3 vías, que se llama porque hay 3 cosas que hacer, sino de 4 vías. Es más complicado el problema, pero también está más o menos resuelto. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que ahora nos tenemos que dedicar a otros tipos también de automóviles porque el transporte sostenible no va a ser este. El transporte sostenible va a estar basado en otros vectores energéticos. Luego, hay que pensar en la transición. Claro, eso está solucionado, pero ¿y a la gente decirle que no, que para ir de Bilbao a Madrid, para venir de Bilbao a Madrid, tiene que pararse en Burgos, porque tiene que enchufar el coche? Y luego con las baterías, y todos tenemos coches eléctricos y luego con las baterías, esos residuos, ¿qué vamos a hacer? O sea, la población se tiene que mentalizar, lo que decía Rosa, los gobiernos también, ¿no? Y muchas veces, pues sí, la investigación está lista y después las empresas también, pero es que además las empresas no es solo que se mentalicen, es cambiar unos negocios por otros negocios. Y son negocios estables frente a negocios arriesgados. Sí, que están por verse. Y eso, pues, cuesta tiempo. Y ahí estamos hablando de un problema muy serio, que es ese problema que tú denominas mentalización, y que, bueno, creo que lo vivimos claramente cuando estamos frente a situaciones de emergencia, pero cuando no estamos frente a esas situaciones, no reaccionamos con la rapidez que deberíamos, aunque los efectos ya están ahí en el entorno, porque no lo vemos. El premio Nobel Mario Molina siempre nos planteaba eso en términos de ingeniería química. Decía, bueno, es que cómo vas a convencer a una sociedad de que hay gases invisibles que tienen efectos invisibles, pero nada lo puedes ver, y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? No es de alguna manera muy distinto de lo que ha pasado precisamente con el COVID. No los vemos. De verdad, imagínense si fueran luminosos, si fueran fosforescentes y pudieran crecer, pues entonces uno diría, mira, por allá ni te acerques, ¿no? Pero como es invisible, ahí estamos con este problema de cómo convencernos. Y además el problema añadido de que cuando la urgencia dicta que tenemos que hacer, por ejemplo, vacunas, entonces, ¿qué es lo que pedimos como sociedad? Háganlas muy rápido. Ya, ¿cuándo las queremos? En un mes, por favor, porque estamos en una situación completa de incertidumbre. Y una vez que las tenemos, entonces decimos, no la quiero tomar, ¿por qué? Porque la hicieron muy rápido. Y entonces uno dice, bueno, eso es exactamente la receta de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, ¿qué esfuerzos se pueden hacer en términos de comunicación de esto que ya sabemos que está ahí, que es urgente y que tenemos que de alguna manera prender las señales de alerta, pero el problema es que ya no escuchamos esas señales de alerta hasta que nos estamos quemando, ¿no? Recuerdo una fábula de Kierkegaard en donde hay un incendio en un teatro y el actor empieza a gritar ¡fuego! ¡Fuego! Y toda la gente dice ¡bravo! No se daba cuenta de que era de verdad. que ese fuego era real. Ese problema tenemos muy serio de que confrontar. ¿Cómo lo están de alguna manera tratando de asumir? Porque ambos saben que ahí está ese problema de comunicación. ¿Cómo planteárselo a los que tienen la capacidad de decisión? Bueno, el Instituto de Ingeniería ya de hecho se está acercando a través de, en el caso de la población y en el caso de las empresas, nos estamos acercando a través de expos en las que ya hemos participado, exponiendo todos nuestros desarrollos y ha habido muy buena aceptación por parte de los empresarios y por parte también de la población que decían, es que no sabíamos qué hace el Instituto de Ingeniería a pesar de que tenemos nuestra página, a pesar de que se sacan en redes sociales
pero no es lo mismo como estar cerca de la gente. Las redes sociales sí son un muy buen medio para acercarnos a la gente, pero los jóvenes sobre todo como que tienen otro tipo de intereses. Entonces hay que, por eso en estos videos que he presentado hay una música muy estridente para tratar de acercarnos a los jóvenes, ajá, y que les interese, porque si ven así como que que mucha seriedad, como que no les interesa, pero sí se han concientizado y sí hemos trabajado en las escuelas primarias, también acercándonos, concientizando de los desarrollos y también de la problemática que representa la contaminación. Y también nos hemos acercado al gobierno hace poco tuvimos una presentación en la Cámara de Diputados sobre el tema del agua, que en México fue una problemática muy, muy fuerte, y sobre todo en los meses de estiaje, en Nuevo León, Monterrey y toda esa zona que desafortunadamente pues sí tuvo un impacto y como se dice, hasta que no hay un impacto muy fuerte epidemiológico, pérdidas económicas, pues desafortunadamente los actores principales de toma de decisión pues no se acercan, se concientizan, no se acercan a la universidad y repito, en el caso de México, desafortunadamente no le tienen fe a los ingenieros y es lo que he repetido las ocasiones que he tenido oportunidad de acercarnos con los empresarios y también con el gobierno. De hecho, Gracias. periodísticamente es muy interesante lo que vamos a vivir en este invierno, porque estamos hablando de crisis energética, que se exacerba por los problemas de los conflictos bélicos. Y en este contexto, ¿qué están pensando justamente en esa dirección? Todos sabemos que hay una crisis energética en donde algunos incluso ya utilizan el término apagón energético, porque las necesidades de energía que tenemos planetariamente son mayores que las que tenemos de generar esa misma energía. Y entonces el problema es, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Vamos a ser reactivos como siempre nada más? ¿O de alguna manera las universidades están planteando posibles soluciones que además tienen el problema de lo urgente? Porque viene el invierno y las poblaciones no nos van a preguntar por qué hay un conflicto en otro lado, sino saber por qué nuestras casas ya no tienen calor. Bueno, antes de entrar en este tema, que me parece muy interesante y además tengo también alguna cosa que poder decir, me parece clave una cuestión que ha apuntado la doctora Ramírez, los jóvenes. Los jóvenes me parecen clave. Hace poco hicimos en Bilbao un congreso para jóvenes investigadores que se llamaba Jóvenes y Catálisis, 2 claves para el desarrollo sostenible. O sea, los jóvenes son el catalizador de lo que nos viene. Si a los jóvenes no les formamos para que ataquen los problemas, otro tipo de catalizador, ¿verdad? Son los mejores catalizadores. ¿Por qué? Porque los jóvenes de ahora no son como éramos nosotros, en el sentido de que disponen de herramientas para con una rapidez casi inmediata contactar con cualquier otro joven de absolutamente cualquier otro lugar del mundo. La información la tienen al momento que se genera. Hay que saberla utilizar. Primero elegir lo que es, porque si no, al final, si eliges mal la información, estarás mal informado, pero sabiendo. Es decir, que los jóvenes, y ahí sí tenemos un papel relevante en las universidades. O sea, los jóvenes son la materia prima con la que, en fin, no la podemos dejar desperdiciar. Es un mensaje que yo siempre lo intento transmitir en todos los sitios. Y además, yo creo que nuestros jóvenes de hoy día, en estos problemas, en los problemas de desarrollo sostenible, sí están concienciados. Yo creo que ellos saben porque están pensando en su futuro. Y esto tiene que ver con su futuro y el de sus hijos. Y entonces, cuando a uno le tocan la fibra sensible, pues parece que es que sí, me tengo que preocupar más de eso. O sea que eso me parece clave. Ahora vamos a lo concreto, a lo del tema energético. Pues este invierno yo creo que va a venir demasiado rápido como para que podamos hacer algo que nos solucione el problema. O sea, así de claro. ¿Por qué? Pues porque todavía dependemos de los combustibles fósiles. Estamos hablando
de que cierra Rusia o genera una avería en el oleoducto o en el gaseoducto. Ya, pero son combustibles fósiles. Claro, el corte de esos suministros, pues si el que los domina los cierra, pues poca solución vamos a tener para este invierno más que la que nos dicen los gobiernos. Pongan menos la calefacción. Porque sí, si aguanten no, el frío, pónganse coche, muchas chamarras. Total. Ahora, ¿a más largo plazo? Pues sí, a más largo plazo sí, y ya hay cosas. Si me pasan una transparencia, por favor, más. Otra. Vamos a ver, esto es un ejemplo de desarrollo sostenible, de economía circular, en una empresa que consuma energía, o sea, que sea intensiva en energía y por tanto tenga que consumir combustible y que emita, o sea, que tenga calderas donde tiene que hacer combustiones y por tanto también emite mucho CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces, emite mucho CO2 porque quema, y quema el combustible que compra, ¿no? Si a la por ejemplo, esto pasa pues en las empresas de explosivos, por ejemplo, esto pasa mucho, en la industria papelera, también es una empresa de esta naturaleza. Entonces, cada empresa podría hacer una economía circular ella misma. ¿De qué manera? Si el CO2 que tira por la atmósfera, en vez de tirarlo por la chimenea, resulta que lo junta con un hidrógeno, pero ojo, ese hidrógeno no tiene que haber venido de otro sitio donde ha generado CO2. Porque entonces, o sea, pero si ese hidrógeno viene de fuente renovable, o sea, por eso está ahí el sol o los molinos o las placas solares, con eso, mediante una reacción que es del siglo pasado, pero que no estaba desarrollada, o sea, no se había llevado a la práctica, es la reacción de Sabatier, del francés Sabatier, resulta que se hace metano. Con lo cual, esa empresa no tira CO2 a la atmósfera, pero es que deja de comprar combustible, porque ya se lo genera él mismo. Y a la empresa eso ya sí le empieza a interesar, porque paga menos en combustible y paga menos las tasas de CO2, que si no el gobierno le va a decir que por tirar CO2 también tiene que pagar tasas. Esto es un ejemplo de economía circular. Pero si nos vamos, pasan por favor a la siguiente, lo que tenemos que hacer entonces es, esto es un poco lo mismo, lo que pasa que de una manera un poco más complicada, ingenierilmente, pero es un poco la misma cuestión, ahí tienen la reacción correspondiente, pero son con unos elementos que primero, como el CO2, por ejemplo, si quiero coger el CO2 de la ciudad, tengo 400 ppm. Aquí, claro, 400 ppm, pues, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, primero lo tengo que concentrar. Entonces, tengo que buscar algo que primero absorba, lo concentre, y cuando tenga más concentrado, entonces cuando lo mezclo con el hidrógeno, para poder sacar el... Bueno, este es este proceso que generalmente es más complicado, pero que lo tenemos. Es decir, combustible podríamos generar, tanto hidrógeno, si es de fuente renovable, como el CH4, si ese hidrógeno encima lo juntamos con CO2 que provenga de distintas fuentes, porque estamos eliminando CO2 de la atmósfera. O sea, quitamos un problema de contaminación. Pero el problema, yo creo que lo comentábamos en la comida, es que esa energía renovable sale del sol, del agua, del aire, pero hace aire donde hace aire. Y hay olas donde hay olas. Y hace sol donde hace sol. Y los de donde no hace sol también quieren. O sea, no es que quieran el sol, que igual también, pero lo que quieren es la energía, la fuente de energía. Y entonces el problema no está tanto en la generación como en el almacenamiento y transporte. Hay que almacenarlo primero o transportarlo. Claro, si es metano, hombre, podríamos utilizar los mismos gasoductos que ya tenemos para inyectar, claro, siempre que nos los dejen utilizar. Pero quiero decir, tecnología tenemos. Luego, si empezamos a generar mucha energía renovable, pues sí, a la larga sí. Pero desde luego yo en eso no soy tan optimista como para pensar que la transición en menos de otros 15 o 20 años va a ser total. O sea, y el problema es que la urgencia ya está ahí. Pero bueno, lo que estamos hablando es algo que es también muy importante.
Estamos viendo algunas de las soluciones que presenta la UNAM, estamos viendo algunas soluciones que presenta la Universidad del País Vasco, pero en medio de tanta información. El problema es que, ¿cómo hacemos la curaduría de esa información? Estamos hablando en términos de cómo lo comunicamos a nuestros públicos y cuáles van a ser los referentes que uno va a decir, este es válido y este no es válido. En momentos en que la información está fluyendo a tal velocidad que, como lo decía un gran escritor mexicano, Carlos Monsiváis, o ya no entiendo lo que está pasando o ya no pasa lo que estaba yo entendiendo. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese problema? Rosa María. Pues sí, es demasiado rápido la generación de información y por eso lo que son desde el Instituto de Ingeniería, las áreas de vinculación, donde se hace una selección de qué información es dada a conocer de parte del Instituto de Ingeniería a la población, ha sido pues muy estratégico. Entonces, eso nos ha permitido que el instituto, repito, son 220 académicos generando información también muy rápido. Esta oficina o esta secretaría, más que nada de vinculación, también en coordinación con lo que es la Secretaría de Investigación y Desarrollo, de la coordinación de la investigación científica. Hemos seleccionado la información que consideramos está enfocada a atender los grandes retos del desarrollo tecnológico y de la ingeniería para poder proveer a la población de pues información adecuada y muy bien seleccionada. Eso ha sido una de las estrategias que hemos utilizado desde el Instituto de Ingeniería. ¿Qué más podríamos hacer? Sí. No, iba a hacer un comentario que me viene a la cabeza. Hombre, en general, no sé cómo será en México, pero aquí en España las universidades y los centros de investigación, pues tenemos nuestras oficinas de transferencia de tecnología que supuestamente pues deberían ocuparse de la venta de las investigaciones que hacemos los investigaciones al sector industrial, sobre todo, ¿no? Yo no me voy a atrever a decir que no funcionan, pero que no funcionan bien, sí. Es decir, y claro, lo que no se le puede pedir al investigador es que esté en el laboratorio, que capte los fondos, que escriba los informes, que escriba los papers, que hable con la empresa, que haga la patente, que la ponga en marcha después de buscarse los inversores correspondientes. ¿Por qué no? Porque es que no podemos. O sea, entonces, esa que casa con lo que decía la doctora previamente, esa red en la que tiene que haber continuidad en la transferencia la transferencia de tecnología y, por tanto, en la información correspondiente. Bueno, y no digo ya, si al final logras que con una empresa hagas un convenio o un contrato, pues hasta tienes que ir tú casi a cobrarle la factura cuando toca. En fin, estoy exagerando un poco, pero claro, esto supongo que no es en ingeniería química. Supongo que los demás investigadores que me están oyendo estarán de acuerdo conmigo. Creo que el sentido de urgencia, sobre todo, se da en los investigadores que sí conocen el problema y que de alguna manera están viendo que ahí están las soluciones. Yo creo que un modelo que ya se probó que funcionó, precisamente nos los dio la pandemia, pero solamente bajo la exigencia fuerte del reto que estábamos viviendo. Sin embargo, ustedes y otras instituciones académicas universitarias sí saben del tamaño del reto. Yo creo que un elemento que sería interesante es que si algo nos enseñó la pandemia es que cómo enfrentamos esos días de encierro mediante dos zonas que fueron importantísimas. Unas que nos elevaron el espíritu en medio de esto que podría haber sido terriblemente depresivo, gracias a que la gente salía a los balcones a tocar conciertos en los balcones, en honor de la gente que estaba al pie de la batalla, médicos, enfermeras,
personajes que tenían que ver con la salud, los que contribuyeron a que las ciudades siguieran funcionando. Eso fue verdaderamente importante y nos levantó de alguna manera el espíritu en medio de esos días desolados. Pero lo otro que ocurrió, que fue también igual de importante e igual de interesante, fue, digamos, el concierto invisible que se dio en la ciencia. Y digo concierto invisible porque mis amigos científicos, Toño Lascano, entre otros, me contaban cómo día y noche estaban poniéndose en contacto entre diferentes universidades y lograron algo que parecía imposible. Vacunas que se desarrollaban entre 10 y 15 años, de repente estaban desarrollándose en menos de un año. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabían que ahí estaba la necesidad urgente. Las universidades, los espacios académicos sí saben de esta urgencia y de alguna manera tendríamos que volver a recurrir a ese concierto invisible, pero importante y real, que permitirá estas soluciones. Entonces yo dejo aquí en el aire esta idea de que los que sí conocen el tamaño del reto, por favor, pónganse de acuerdo, circulen la información sin fronteras, porque hoy en día estamos hablando de conocimientos sin fronteras, para que esa misma velocidad de respuesta que tuvo la ciencia debería de estar planteándose para aquellos que sí saben el tamaño del reto. Los que no sabemos el tamaño del reto en la dimensión tan clara que la tienen ustedes, de verdad, pues simple y sencillamente estamos ahí como espectadores, pero ustedes que pueden ser actores de esta transformación, de verdad es como una invitación a que hagamos estos conciertos invisibles de ciencia y de conocimiento y de intercambio de posibles ideas como las hermosas ideas que están generándose aquí. No, yo con lo que dice estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que esa red de intereses se generó, bueno, por un lado, por la solidaridad que se generó en todos los centros, porque las universidades que pudimos aportar equipamiento, aportamos equipamiento. Incluso, o sea, no solo hablando de las vacunas, yo qué sé, había para muchas otras cosas que hacer y se aportaron instrumentos de análisis y eso es solidaridad. Ahora, para el otro tema, para el que entonces se empezó a desarrollar muy rápida, ayudó una inyección económica de los gobiernos muy importante. Entonces, hubo un desvío de los fondos de la ciencia en general ahí sin poder pensar mucho más los gobiernos, porque había que solucionar el problema. El problema era para los gobiernos, que había que solucionarlo. Entonces, eso es lo que en ocasiones nos falta, o sea, esa financiación, en muchos casos. Porque, claro, todos no convencemos al gobierno que lo nuestro es lo más importante. El gobierno le convence eso, lo que pasa en la sociedad. Si la sociedad se le va a desmadrar, eso sí es importante. Y si se va a morir gente, hombre, pues es que si ya ni siquiera ahí mete el dinero correspondiente para poder llevar a cabo las investigaciones, o sea que sí lo que decías, pero también estaba ese componente, el de componente de un empuje económico importante para... Importante. Y Pepe, creo que tienes alguna aportación en este marco. Bueno, yo sí quisiera no solamente compartir lo que están diciendo, porque creo que es muy cierto, muy claro y estoy de acuerdo, pero hacen falta algunos elementos en la ecuación, porque pues obviamente no es únicamente las universidades o el gobierno quien debe de estar participando de esto. Se requiere una infraestructura dentro de la sociedad que funcione de manera adecuada para ser la correa de transmisión de lo que se esté haciendo en centros. Pero eso es una parte solamente de la ecuación, porque, por ejemplo, en Estados Unidos existen inversores en la parte privada que se llaman angel investors, que lo que hacen es dinamizar el trabajo que se está haciendo en centros de investigación, ponen el dinero para que se desarrollen los conceptos y una vez que los maduraron, los venden. Y ahí, pues digamos, es una ecuación en la cual todo el mundo sale ganando. Salen ganando los centros de investigación, salen ganando los investigadores, salen ganando los inversores y esto le da a la sociedad pues nuevos insumos para el tema que sea relevante. Pero eso es una parte.
hay otra parte en donde tenemos sectores productivos, tenemos industrias que tienen problemas. Y digamos, dentro de las universidades, bueno, pues se pueden desarrollar toda una serie de conceptos y algunos lugares pueden visualizar problemas como este que nos acabas de comentar de los catalizadores, pero hay muchos otros problemas que van, digamos, en todos los niveles de las industrias, en donde los centros de investigación debían de acercarse a los sectores productivos para preguntarles qué es lo que no te deja dormir. Y vamos a ver si tenemos soluciones para aquellos problemas en los cuales estás tú interesado. Y eso lo han hecho los matemáticos. En Canadá hay un esquema que se llama MITAX, que hicieron los matemáticos, en donde ha sido muy exitoso, en donde han resuelto primero problemas de las empresas en Vancouver, o sea, esto nace por los grupos de matemáticas en Vancouver, y luego lo extienden a todo Canadá. Entonces ahí tienes dos elementos de pinza para poder, digamos, estimular las soluciones del talento que existe ya en las universidades, en donde permites que pues, los inversores privados puedan participar de esto y en donde además los centros de investigación se acercan para saber cuáles son las necesidades que deben de resolverse y no hacer, como desafortunadamente hacemos en México, soluciones pues, que pues, están buenísimas, pero son soluciones que no resuelven nada porque no hay un problema específico que esté pidiendo esa solución. Bueno, por lo menos eso era cierto antes. Entonces, requerimos una infraestructura social que permita estas correas de transmisión en diferentes niveles. Estamos hablando de autoorganización. Autoorganización, que es algo que implica de nuevo el volver a los poderes de la inteligencia colectiva. Creo que uno de los elementos cruciales que se han jugado en estos días de análisis y de reflexión tiene que ver con cómo dinamizamos la inteligencia colectiva. Sí, parece que hay algún... Hay un incendio aquí. Sí, fuego, es acá. Bravo. Pero bueno, sí, pero digamos que eso es el problema. Estamos diciendo fuego, y necesitamos dinamizar dos tipos de catalizadores. Los que creo que está, ¿será alguna alarma que está? Pareciera ser, ¿no? Sí, es que no es alarma, sí. No, porque nosotros estamos acostumbrados a las alarmas. Ya viene el temblor, están avisando. Sí, bueno. Pero digamos que para finalizar, porque creo que es un punto importante el que hemos tocado, y de verdad les agradecemos mucho su contribución, su presencia. Creo que estamos hablando de que necesitamos catalizadores químicos, pero necesitamos catalizadores humanos, y esto implica autoorganización, y esta autoorganización recae en todos los actores que son conscientes de lo que está pasando y ver de alguna manera cómo con esta inteligencia colectiva podemos hacer algo que antes no se podía y en la que a lo mejor a nosotros no nos da todavía tanto la mentalidad de cómo hacer estos mecanismos de autoorganización. Por eso ustedes han insistido en que los jóvenes son importantes en esta correa de transmisión de conocimiento y de información, porque sí hay nuevos elementos en donde de verdad, de una manera muy rápida, se podrían hacer cosas si tenemos claro los objetivos, la voluntad, y luego empieza a ocurrir estos elementos que a mí me parecen fabulosos de la autoorganización. La autoorganización de repente empieza con unos vectores que empiezan a ordenarse y de alguna manera esto se va transmitiendo y el poder de autoorganización se vuelve mayor. Creo que estamos frente a ese reto y creo que la idea es que precisamente los centros en donde las matemáticas, los conocimientos nos permiten tratar de elaborar estas ideas, nos pongamos de acuerdo como nunca, porque es muy fácil enfrentar tragedias o abrir las corazas cuando estamos frente a tragedias, pero cuando la tragedia no es eminente, entonces simple y sencillamente se vuelven a cerrar las corazas. Y el grave problema que hemos creo que planteado el día de hoy es que sabemos más de lo que nos imaginamos,
pero no sabemos qué sabemos. Y bueno, está ahí el reto que ustedes están poniendo. Creo que cuando estamos hablando de las resoluciones que puede tener este encuentro, una de ellas tiene que ver precisamente con el poner en dinamismo estas respuestas que puede dar la ciencia, porque vimos que fue posible en la pandemia, y si hay gente que no ve el fuego, los que lo ven claramente, es necesario que nos adviertan de qué tamaño es el problema. De verdad les agradecemos muchísimo. Estas reuniones también un catalizador, o reuniones de este tipo lo metemos también en dentro el tema de esa dinámica de la dinámica de los catalizadores. Sí, porque uno nunca sabe cómo una idea impacta otra idea, rebota en otra idea, y cuando no nos damos cuenta se generan grandes cambios, ¿no? Es lo que se conoce como el efecto mariposa. Dicen que el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta, pero también el aleteo de un pensamiento creativo puede crear torrentes creativos que no imaginamos. De verdad, muchísimas gracias por su presencia aquí en este encuentro. Muy bien. Muy bien. Ya, además quisiera agradecer rápidamente esta invitación, que espero que a lo mejor en la siguiente invitemos a los actores de las empresas. De hecho, el instituto tiene relación con la empresa Vertis y también otras españolas. Y en México, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como ya se mencionó, y lo reitero, tenemos la cuádruple hélice: gobierno, sociedad, todo lo que es empresas y también los científicos, pero acercándonos también y hablando de un lenguaje más accesible a todos los otros sectores, que permitan entender qué es lo que queremos transmitir y que se logre toda esa sinergia. Y por eso fuimos a la Cámara de Diputados, porque ahorita se estaba discutiendo el presupuesto, y que ellos entendieran la problemática y tratar que ellos destinaran un presupuesto más importante a lo que es ciencia y tecnología. Y bueno, pues agradezco nuevamente a todos, y ojalá que haya otro encuentro, repito, con gente de gobierno, con gente de la sociedad y con gente del sector empresarial. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Gracias, Juan Ramón.